Hay algo que está pasando en el mundo del trabajo. ¿Una ola de despidos masiva? Sí, pero no es la típica crisis económica. Es otra cosa. Algo más silencioso, más profundo. Una reorganización total. Hoy vamos a ver qué está ocurriendo de verdad, por qué parece que nadie da la voz de alarma y, sobre todo, qué significa todo esto para el futuro. Para entender lo que se nos viene encima, a veces no queda otra que mirar hacia atrás, al pasado. Esta frase, que a menudo se le atribuye a Mark Twain, es perfecta para empezar, porque el eco de una revolución de hace 200 años resuena hoy con una fuerza increíble. A ver, vamos a pararnos un momento en esta comparación. En 1811, los telares mecánicos pusieron en jaque a los tejedores, los famosos luditas, que respondieron con sabotajes. Hoy, la inteligencia artificial no amenaza a un solo oficio, sino a un abanico enorme de trabajadores. Y la respuesta no son martillos, no, es una reestructuración corporativa, silenciosa. La rima, como se ve, es casi perfecta. Claro, y para entender bien esa rima es fundamental saber quiénes eran de verdad los luditas. La historia los ha pintado un poco como enemigos del progreso, gente que odiaba las máquinas sin más, pero su lucha era mucho más compleja, mucho más humana. Y esta es la clave de todo. No odiaban la tecnología. Lo que les aterrorizaba era que sus conocimientos, el trabajo de toda una vida, se convirtieran en humo de la noche a la mañana, que sus familias se quedaran sin futuro y que nadie, desde el poder, les diera un plan. Era miedo a la obsolescencia, no a las máquinas. Bueno, pues con esa idea en la cabeza, volvemos al presente. La palabra despidos se queda corta para describir lo que está pasando. Estamos viviendo una reorganización total del trabajo. Y la primera prueba son los números. Más de 1.200.000. Se dice pronto, ¿eh? Esa es la cantidad de empleos recortados en Estados Unidos y Europa solo en el último año. Pero lo que de verdad impacta no es la cifra en sí, sino el contexto. Es el peor dato de la historia si quitamos las recesiones oficiales. O sea, no hay una crisis financiera declarada, no hay una pandemia, y aún así el ajuste es brutal. Y ojo que esto no va solo de un sector. Vemos gigantes tecnológicos como Oracle, de logística como Amazon y UPS, o bancarios como el Santander. La reorganización está en todas partes, a una escala que afecta a toda la economía. Es que la forma en que se está haciendo es casi más reveladora que los propios números. Se ha descrito como una purga silenciosa ejecutada con la cortesía de una factura automática. El caso de Oracle es de libro. Miles de despidos notificados con un correo electrónico genérico a las 6 de la mañana. Una eficiencia fría que borra por completo el factor humano. Durante años nos han contado una historia, ¿verdad? La de que solo los trabajos más repetitivos y mecánicos estaban en peligro. Bueno, pues esa idea ya no vale. Ahora la inteligencia artificial está impactando de lleno en puestos cualificados. La pirámide laboral se está comprimiendo por la base, sí, pero también por el centro. Y es que la amplitud de este cambio es lo que realmente impresiona. Lo vemos en bufetes de abogados, en consultoras, en periódicos, hasta en el campo. Ningún sector parece inmune. Incluso en la sanidad, mientras la IA ayuda a los médicos, toda la capa de gestión administrativa se está desvaneciendo. Y que nadie piense que esto es una tendencia accidental o algo que pasa sin más. No, no, es una estrategia consciente declarada desde la cúpula de las grandes empresas. La automatización no es algo que sucede, es algo que se impulsa. Vale, el problema es evidente y es enorme. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Y las instituciones que deberían gestionar esto? ¿Dónde están? Pues aquí es donde la historia se vuelve todavía más preocupante. Este es el discurso oficial, un mensaje de tranquilidad, de resiliencia, que choca de frente con todos los datos que acabamos de ver. Hay una desconexión brutal entre la realidad que vive la gente y la narrativa política. Y aquí tenemos la prueba visual de esa desconexión. Mientras nos hablan de resiliencia, solo en el mes de enero, los despidos en Estados Unidos crecieron un 118% respecto al año anterior. Los datos cuentan una historia y los comunicados de prensa otra muy distinta. El problema no es solo la falta de visión, es también la velocidad. En España, por ejemplo, se aprobó un fondo millonario para formación digital. ¿El resultado? Años después, más del 70% sigue sin tocarse. El Estado está diseñado para cambios lentos, que duran décadas, y esta transformación se está midiendo en meses. Llega tarde. Con este panorama, es fácil caer en el pesimismo, ¿verdad? Pero no todo está perdido. Ya existen modelos e ideas sobre la mesa que nos ofrecen posibles salidas. La gran pregunta es si son viables. Miremos un momento a Dinamarca, a finales de los 90. En lugar de blindar puestos de trabajo que se estaban quedando obsoletos, crearon un sistema mucho más ágil. Facilitaron los despidos, sí,
Pero a cambio, crearon una red de seguridad social potentísima que permitía a la gente formarse y adaptarse muy rápido. La clave fue esa. Protegieron a la persona, no el puesto. Y les funcionó. Otro camino lo está marcando China, que ha apostado todo a liderar la producción de tecnología de automatización. Y esto crea una especie de nuevo colonialismo económico. Ahora el valor ya no está en la mano de obra barata, no. El valor se concentra en quien posee el algoritmo, mientras que el país que compra esa automatización se queda solo con el problema de los empleos perdidos. Es un nuevo desequilibrio de poder global. Y luego, por supuesto, está la solución favorita de Silicon Valley: la renta básica universal. Directivos como Elon Musk o Sam Altman la defienden como la respuesta al problema. Pero, ¿es una solución real o es una trampa con buen marketing? Aquí está el quid de la cuestión. Una renta básica que permita a la gente formarse, emprender o incluso rechazar trabajos precarios, eso es un trampolín hacia el futuro. Pero una que apenas dé para subsistir a cambio de recortar servicios públicos, eso podría crear una sociedad dependiente, controlada. La diferencia entre un modelo y otro es abismal. Muy bien, hemos analizado el problema, hemos visto las grandes ideas que se debaten, pero la pregunta clave sigue ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer ahora, tanto a nivel colectivo como individual, para navegar esta tormenta? A nivel político, las ideas están ahí y son audaces. Desde crear un impuesto sobre los beneficios de la automatización para financiar la transición, hasta obligar a las empresas a recolocar a sus empleados antes de despedir. Pero quizá el cambio más profundo sería dejar de medir el éxito de un país solo por su PIB y empezar a medirlo por la calidad y la estabilidad del trabajo que ofrece. Y a nivel individual, ¿qué se puede hacer? Pues la palabra clave parece ser resiliencia. Formarse continuamente ya no es una opción, es una necesidad. Intentar diversificar ingresos, cuidar la red de contactos y, sobre todo, mantener una visión crítica. Ni creerse los paraísos tecnológicos que prometen algunos, ni el apocalipsis que anuncian otros. La realidad, como siempre, es más compleja. Al final, esta reorganización no es un tsunami que simplemente nos arrolla. Es un proceso en el que las decisiones que tomemos todos importan. La historia de los luditas nos enseña que ignorar estas transiciones tiene un coste humano gigantesco. La pregunta que queda en el aire es si esta vez lo haremos de forma diferente. Esta década lo decidirá todo y nuestra preparación, tanto individual como colectiva, será la respuesta.